Muy buenos días de nuevo a este grupo tan fiel que está aquí y también buenos días a las hermanas que me avisaron que iban a ver la grabación hoy día por temas de trámite y viajar y todo. Muchas gracias por avisarme y saludos a ustedes también. Hermanas, en esta lección veremos la historia de Getsemaní. Y esta historia es una historia, bueno, dolorosa, pero hermosa. Podemos ver en Getsemaní la obra del Salvador de Jesucristo. Sabemos que después de celebrar la Pascua y establecer la Santa Cena, Jesús fue al jardín de Getsemaní para orar a su Padre. Y Jesús sabía lo que estaba por venir. Sabía el sufrimiento que enfrentaría y por causa de nuestros pecados. Y él sabía que esta era su obra, la obra del Salvador. Y pidió a su Padre Celestial que le ayude a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros hoy en día tenemos el privilegio de acercarnos a Dios pidiendo su voluntad también, ¿cierto? Su voluntad en nuestras vidas. Entonces, hoy día tenemos el privilegio de estudiar la historia de Getsemaní y aplicarlo a las vidas de nosotros. Y como siempre, como maestra, deseo empezar orando las palabras de Salmo 19 que dicen, pues sean aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, empezamos en oración, como siempre. Oremos. Oh Señor Padre Celestial, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento, por el que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí, por las semanas acá, por todo el mundo. Te pido, Señor, que me perdones cuando no estoy dispuesta a hacer lo que tú me pides que haga. Que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesta a obedecerte en todo. En tu nombre oremos. Amén. Amén, hermanas. Empezamos. Muy buenos días, Edith y también Sofía. Gracias por estar aquí Buenos con días, nosotros. Renio, bienvenida, nos hacía falta, Dios te bendiga. Ay, sí, sí, disculpe, hermanas, voy a decirles la verdad. La verdad es que estaba viajando en México para, tengo un trabajo de consejería también, entonces estaba trabajando con algunos grupos de hermanas allá que tienen ministerios en Cuernavaca. Pero lo que pasó tristemente es que, hermanas, dejé mi computadora en el avión. Entonces, no podría hacer la clase porque no tenía mi computadora y mis materiales y todo, y estaba allí. Entonces, no era algo grave de salud, no nada, solo que no tenía mis recursos conmigo. Pero gracias a Dios, cuando regresé a Ecuador, podría encontrar mi computadora, porque lo dejé en un avión, y entonces trabajé con copa y ya. Ahora lo tengo porque Dios es bueno y estamos aquí. Pero disculpas, mil disculpas, No, hermanas, y gracias por la paciencia conmigo. Bueno, hermanas, sabemos que en este curso estamos leyendo las historias de la Semana Santa especialmente y deseamos compartir estas historias preciosas de la palabra de Dios que muestra la obra de nuestro Salvador. Hoy día estamos en Lucas 22. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden tenerlo abierto a su lado a Lucas 22. Como sabemos, estas historias de Semana Santa están en algunos de los evangelios, pero siempre enfocamos en uno de los evangelios. Hoy día estamos en Lucas 22, 39 hasta 62, la historia de Getsemaní. Y empezamos, hermanas, siempre usando el método de las 4C para enfocarnos en lo que Dios desea decir a nosotros, no que profesora Elise desea decir, no, que dice Dios acá. Entonces, para empezar,
tengo un captar para ustedes. Me gustaría saber cómo les gusta orar. ¿Cómo te gusta orar? ¿Qué es su método? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, para mí, como mamá de un niño pequeño, muchas veces a mí me gusta orar cuando estoy en el baño, porque puedo cerrar la puerta, puedo tener mi silencio, mi hijo no está ahí y en el momento allí puedo tener la calma que necesito para orar. También cuando salgo para caminar, para pasear con mis perritos, también ahí encuentro el silencio y un momento para orar. Ahora me gustaría escuchar de ustedes. ¿Cuándo tienen tiempo para orar? ¿Cómo oran? ¿Qué técnicas tienen ustedes, hermanas? Bendiciones, hermano. Adelante, Mónica. A mí personalmente me gusta orar en todo momento, haciendo los oficios, cuando estoy, como paso casi todo el tiempo sola en la mañana porque los hijos estudian, yo aprovecho ese tiempo para tener comunicación con el Señor, y en el medio de la oración le adoro y hablo con Él así como estoy hablando con usted. Tenemos Ya. esa, ¿cómo se llama eso? Como esa Yo, comunión Esa diaria, conexión. porque, sí, para mí es una persona y yo hablo con él como, así como estamos hablando nosotros en este momento. Le comento las cosas naturalmente, no me pongo a inventar nada, sino le hablo así. Señor, ¿cómo te Mm, parece? Pasa esto, le comento las cosas, así le oro yo al Señor. ujú. Amén. Muchas gracias por compartir, Mónica. Este es un don. Yo en el principio no tenía este don de conversar con Dios nomás, pero empezaba yo con la Padre Nuestro, con la bendición y después con tiempo conversando con Él. Y ahora, es decir, que gracias por compartir. Y si hay alguien acá que dice, yo no puedo orar de esta manera aún, bueno, es un hábito, ¿cierto? Es un hábito que formamos. Entonces, les invito a intentar a conversar con Dios de una forma natural, de una forma de verdad desees llevar tu vida, sus cargas a Él. Gracias, Mónica. Adelante, Asterik. sí, yo también lo hago así como comentaba la hermana, en todos los momentos, espacios que tuviera solo. A veces la gente me queda mirando, bueno, ¿y esa por qué va hablando sola? Se volvió loca. Pero yo sé con quién estoy hablando. Pero me parece, pues, para mejorar más esa intimidad con Dios, sacar un tiempo en la madrugada, que es lindo, ¿verdad? Y, y una en la noche, pero hay que sacar un tiempito fuera de todo lo otro que se nos da para la oración. Sí, esa Amén. es mi método para orarle a Dios. Amén. Muchas gracias. Sí, sí, para mi mamá, bueno, ella, ¿cómo se les dicen? Respirar, regocijar es una forma de oración, ¿cierto? De vivir siempre agradeciendo a Él. Pero también hay oraciones más específicas, ¿cierto? A veces, sí, a veces personas toman un tiempo para estar en un lugar para orar. Y para mi mamá había una silla en mi living. Y cada mañana cuando desperté yo, a mí entró a este living, mi mamá estaba ahí, en su silla, con su lámpara, con su Biblia, con sus cositas. Era su espacio, ¿cierto? Y también les invito si no tienen el hábito de orar, elegir un lugar. Un lugar es especial, elegir un lugar, puedes tener una vela, no sé, un café. Hace un lugar para hacerlo especial para enfocarse en la oración. Veo acá en el chat que veo que Virginia lo hace en la madrugada de rodillas adorando. Hermoso, hermoso. Mercedes está en la noche, perfecto. Para Miriam es en la noche, cuando todos están, cuando todos duermen. Sí, claro. Sí, súper, súper. Yo también estoy así, como cuando tengo un silencio ahí, pero enfocarme mejor.
Hermanas, también de mi parte, tengo una mente así, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Entonces, cuando empiezo a orar, muchas veces es complicado para mi persona enfocarme. Entonces, a mí me sirve escribir mis oraciones, porque me ayuda a enfocar en lo que estoy diciendo. Fátima, adelante, hermana. Hermana Elis, yo también muchas veces le escribo cartas al Señor. Ah, sí, La sí, qué atención es bien. Hay que, Mónica, sí, hay que guardar esas cartas. sí, Sí, guardar las cartas. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá también escribió sus oraciones y ella falleció hace tiempo. Pero para mi familia, yo todavía tengo sus cuadernos de oraciones y como hija es como, oh, qué precioso tener las oraciones de mi mamá. yo Entonces, se si las lo escribo en escriben, un que lo cuaderno, guarden. sí, le ¿Ah? escribo en cuaderno. Ya tengo, ya formando casi una biblioteca, tantos cuadernos que escribo. Deberías publicarlo, Y publicarlo otra como cosa que salmos, hago, salmos de Mónica. otra cosa que hago cuando me levanto temprano, saco una mecedora hacia la terraza, porque hay muchos Ay, árboles frente y eso. Entonces le digo, espérate un momentico, señor, me voy a servir un tinto y ya te atiendo. Y cojo el tinto, me siento y hablamos así como estamos hablando nosotros, me encanta. Me encanta mm, tomar un tinto con Jesús y hablar con él bastante. qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir. Fátima, Hermana, adelante, hermana. sí, sí, ella salió del sur. Hermana, mire, lloro en la noche y en las madrugadas, pero también en todo el día, por la comida, por todo. Que mi nieto se va a la escuela, oramos también. Así, ahí también le estoy enseñando a él para que aprenda a orar. Amén, mi hermano. Claro, claro. Sí, muchas gracias. Tenemos un privilegio. Am, bueno, muchos de nosotros vivimos en casas con otros, ¿cierto? Con maridos o con niños o con maridos, otras personas. Entonces, la acción de orar, tener un lugar o orar en voz alta, también es un testimonio, ¿cierto? A otros y una invitación a ellos para orar también. Y hermanas, oremos porque Dios desea que oremos, ¿cierto? Nos invita a orar. Y tenemos al gran ejemplo de Jesús. Jesús siendo Dios, tomó un montón de tiempo en su ministerio en oración. Si ustedes leen los evangelios, pueden notar tantas veces cuando Jesús salió solito a un monte, a un otro, o a un lugar apartado para orar. Entonces, siendo Dios, tenía tanta respeto por esa comunión con Dios Padre, que siempre estaba en oración y nos mostró cómo Jesús tomó tiempo para orar. Y podemos leer hoy día en Lucas 22, dice acá, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos. Entonces, aquí muestra de costumbre. Jesús llegó a este jardín, al monte de los olivos para orar. Y qué ejemplo para nosotros. Aquí, hermanas, pueden ver una imagen del monte de olivos hoy en día. Como recuerdan, es un monte un poquito afuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces, desde ese monte podrían ver Jesús la ciudad, ¿cierto? Y allí eligió a orar. Y allí fue en esta noche antes de su crucifixión para orar a su Padre Celestial. Entonces, hermanas, ahora tenemos el gran privilegio de escuchar la historia de Lucas 22, 39 hasta 62. Y la hermana Mónica va a contarlo para nosotros hoy día. Entonces, damos la bienvenida a Mónica y escuchamos para que podamos aprender lo que Dios desea decir a nosotros. Adelante, hermana Mónica. Bueno, gracias, Señor, te doy por este privilegio en esta mañana y que seas tú, Señor, conmigo en este momento que me voy a comunicar con mis hermanas.
estamos estudiando la palabra en Lucas 22, del 39 al 62. Entonces, del versículo 39 al 46, vemos que tiene como título Jesús en Getsemaní. Se refiere a cuando Jesús fue al Monte de los Olivos con sus discípulos a orar y les enseñó de que oraran para que no entraran en pecado, para que no entraran en tentación, para que el enemigo no los tocara. Les dio esa clave, ¿verdad? Entonces, hay un pedacito donde dice que se apartó de ellos como tiro de piedra. Cuando uno lanza una piedra, la piedra se va lo suficientemente lejos, ¿verdad?, de uno. Entonces, eso quiere decir eso. Se apartó lo suficiente para estar en una intimidad con el Padre. Y cuando se apartó a tener esa intimidad con el Padre, oró por él mismo, oró para que el Señor le diera esa fortaleza, que no sé, se sintió como triste, ¿verdad? Y le dijo, pero que si era la voluntad de Dios que se cumpliera esa palabra, ¿verdad? Entonces regresó luego a los discípulos, los encontró otra vez dormidos y le volvió a decir las palabras, levantaos y oren para que no entren en tentación. Y eso se lo dijo a sus discípulos en ese entonces y nos lo dejó escrito para que nosotros mantengamos en oración para no entrar en tentación y poder cumplir lo que Él nos enseña como discípulos de Él, de seguir con lo que Él nos explica, ¿verdad?, en la palabra. En el versículo del 47 al 53 dice arresto de Jesús. Ahí nos relata la historia sobre cuando Jesús estaba orando y se acercó Judas con los hombres que lo andaban buscando, que le pagaron a Judas para que lo entregara. Y él le dio un beso al Señor, porque como eran varios discípulos y Jesús, para identificarlo en esa noche oscura, ¿verdad?, de quién era Jesús. Entonces Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Muchas veces el Señor en una palabra anterior a esta le estaba enseñando a sus discípulos que tenían que mantenerse con la espada en la mano. Pero él en ese entonces se refería, era a su palabra, a lo que él les había enseñado, pero como ellos todavía no tenían el entendimiento ni el conocimiento, Pedro se acordó, ¿verdad?, de que Jesús le había dicho que había que mantener la espada en la mano y cogió una espada y le cortó la oreja a uno de los hombres. Cuando el Señor decía, no es con espada, ¿verdad?, sino con el Espíritu de Dios. Pero ellos todavía no tenían ese entendimiento. Entonces el Señor vuelve y les dice, basta ya. La misma palabra que les dijo cuando les estaba enseñando que se mantuvieran con la espada en la mano cuando él no estuviera. Ya va, mamá, ya va. Entonces, un momentico, hermanita, que llegó la nietecita. Un momentico, hermanita. Cuando ella quiere algo, ya la entregué al papá. Ahí viene. Entonces vienen ellos, ¿verdad? Y se llevan a Jesús. Y viene Jesús y les dice, como contra un ladrón lo iban a agarrar, ¿cierto? Se presentaron con espadas y con palos como si fuera un enemigo. Porque no lo hicieron en los días que él estuvo en la congregación predicándole, en los días que él estuvo compartiendo con ellos, cuando se reunía la multitud, ¿verdad? Porque no les convenía, ¿cierto? Porque se podían traer el pueblo de enemigos. Lo hicieron en la oscuridad, como actúa el enemigo, como actúa Satanás, en la oscuridad, en la tiniebla. En el versículo 54 al 62 se cumple la palabra cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar. Cuando Pedro se acerca del Egipto, ¿verdad? Podemos decir, a donde estaba Jesús prisionero, muchos lo conocieron y lo identificaron porque era Galileo, y los galileos hablaban en arameo y se identificaban diferentes porque eran personas ordinarias, ¿verdad? Y los judíos lo tenían como poca cosa, por la cultura que ellos tenían en ese entonces, ¿verdad? Entonces era fácil identificar un judío a un galileo, ¿verdad? Y él dijo, no, yo no era el que andaba con él.
Entonces lo negó y se cumplió la palabra. Antes de que el gallo cantara, lo negó 3 veces. Amén. Esa es la historia del 39 al 62. Jesús orando, Jesús arrestado y Pedro niega a Jesús. Amén. Muchas gracias, Mónica. Y qué rico escuchar la voz de un niño allí también. Qué precioso que todos sean bienvenidos a escuchar la palabra, ¿cierto? Mónica, me gustó muchísimo cómo separaste la historia en 3 partes. Y también me gustó cómo siempre compartiste la referencia. Porque estabas contando toda la historia en tus propias palabras, pero dice de versículo, no sé, 40 versículo, este versículo está hablando de esa. Entonces, estabas mostrando que no era su propia cuenta, ¿cierto? Es una historia de la Biblia, de Lucas. De verdad, muchas gracias por eso. Y sí, hay mucho acá, hermanas. Entonces, ahora vamos a asegurarnos que todas han escuchado, que todas están en la misma página con las preguntas de considerar. Entonces, hermanas, ayúdenme en el chat o también con la mano arriba. Hay un montón de personajes en esta parte de la Biblia. Ayúdenme, por favor. ¿Quién está aquí en Lucas 22, hermanas? Los personajes de la historia. No tienen que decir todos, pueden mencionar algunos nomás. Estedith, adelante, hermano. Aquí, leyendo la historia, dice que el hijo del hombre, el padre, Simón, Satanás, Pedro, Judas, mujer, Dios, ángel, criada, sacerdote y la guardia. Muy bien. Sí, tengo la misma lista. Y sí, es interesante ver, gracias por mencionar al ángel, que Dios envió un ángel para apoyar a Jesús cuando estaba orando, ¿cierto? También tenemos los sacerdotes, tenemos Pedro, los otros discípulos, la turba, Judas. Sí, muchas gracias, hermana. Los objetos de esta historia. Cuando Jesús estaba en el jardín, bueno, habían espadas, ¿cierto? Como hermana Mónica mencionó súper bien, tenían espadas y sabemos que Pedro usó su espada para cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote, dice acá en versículo 50. También después, luego, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, ahí había el gallo, ¿cierto? La fogata. ¿Algunos otros objetos, hermanas? ¿Falté algo? Los palos, quizás podemos decir, llegaron con palos, espadas. Bueno, no estoy mirando algo en el chat, ni manos arriba, entonces creo que estamos todos bien. ¿Y dónde estamos? Estamos en el Monte de Olivos. También se llama Getsemaní, ¿cierto? Allí están. Y luego van a la casa del sumo sacerdote. Cuando llevan a Jesús, lo llevan principalmente a la casa del sumo sacerdote. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Hermanos, recuerden qué pasó justo antes de que llegaron a este jardín. ¿Recuerden el evento grande que pasaba justo antes? Disculpa, Mónica, no escuché. No fue después que compartieron la Santa Cena. Exacto, sí, la Santa Cena. Entonces, luego, después de compartir la Santa Cena, llegaron al jardín de Getsemaní. Muchas gracias, Mónica. Sí, entonces estamos en Viernes Santo. Oh, no, disculpa, Jueves Santo. Jueves, viernes, ¿cierto? Porque no sabemos exactamente cuándo llegaron al Getsemaní en la noche, pero jueves, viernes, muy de la noche de la mañana. Okay. Puede ser el Viernes Santo, hermana. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces el día se terminaba a las 6 de la tarde. Y si lo tomaron en la noche, ya había pasado la hora
del viernes, ya era viernes en la mañana, perdón. Ya era para Sí, amanecer, sí, porque después de las sí, 6 de la tienes tarde. razón. Sí, tienes razón. Y también tenemos la historia de Pedro acá. Y no sabemos, bueno, sabemos que él negó a Jesús 3 veces en esta noche, pero no sabemos exactamente cuándo tenía esas negaciones. Pero sabemos que al final, que cuando Pedro negó a Jesús la tercera vez, dice acá, en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo, y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces todavía estaban allí en la casa de sumo sacerdote cuando eso pasó. Ya, hermanas, muchas gracias. Ahora ayúdame, por favor, en el chat o con manos arriba. ¿Qué problemas tenemos aquí? ¿Cuál es el problema en esta historia de Lucas 22? Hay Uno de los algunos, hay algunos. es la traición de Judas, ¿verdad? La traición de Judas, La sí o primera, sí, es uno el primer principal. el primer problema fue la goma que sintió Jesús en Getsemaní. El segundo problema es la traición de Judas. Y el tercero es que Pedro niega a Jesús. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Yeidi. Otro de los problemas es que Jesús le dice a sus discípulos que oren, pero ellos se durmieron. Entonces les dice que es para que no entren en tentación y él es precisamente que en el momento cuando llegaron los guardias, Pedro accionó de manera violenta. Sí, muchas gracias. Sí, otro problema, ¿cierto? Jesús estaba solo en esa noche, aparte del ángel que llegó para estar con él. Y claro, Dios Padre pidió a sus discípulos estar con él y no pudieron. Se cayeron en tentación, dormieron, no podrían estar con él. Sofía, adelante. Sí, gracias. También hay otro problema en el sentido de que los discípulos, sobre todo Pedro, tomó en forma errada el querer defender a Jesús a través de la violencia. No entendían que era parte del proceso que tenía que pasar el Señor. Y ellos actuaron en forma negativa, pero Pedro Jesús, en su bondad, al ver que le habían cortado la oreja a Malco, le restauró la oreja y le dijo que no tenía que hacerlo a espada, que él tenía que pasar por esa circunstancia. Entonces, ellos habían actuado en forma errada frente a ver que iban a tomar detenido a Jesús. Eso. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, hay muchos problemas acá, hermanas. Mencionaron muchos problemas. También tenemos el problema de la angustia de Jesús. Aquí podemos ver, wow, que está angustiado al extremo, ¿cierto? Hasta que lloró sangre, dice algunas partes de la Biblia, hasta que un ángel tuvo que venir para estar con él. Jesús estaba angustiado al extremo. Estaba llevando el pecado del mundo a la cruz. Y podemos ver su dolor y también su amor en este momento. Y podemos ver cómo Jesús llevó toda esta carga a Padre Dios, ¿cierto? Diciendo en versículo 42, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Está diciendo, Padre, si quieres, que no pasa este sufrimiento que va a pasar. Pero, siguió, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que Jesús quería cumplir la voluntad del Padre, quiere salvar al mundo. Increíble. Y no podemos ni imaginar este angustia que tenía Jesús en este momento para nosotros, ¿cierto? Ya, hermanas, ahora podemos aplicar esta historia en nuestras vidas. Vamos a usar las preguntas de consolidar para hacerlo. Sabemos que esta historia se trata de Jesús orando a su Padre en Getsemaní, que está arrestado
y también abandonado por sus discípulos, negado por Pedro y también abandonado por el resto. Entonces, pensando en esta historia, ¿qué pecado podemos ver aquí y confesar en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y confesar? Adelante, Mónica. Bueno, según la historia y lo que el Señor le enseña a sus discípulos, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces nosotros no tomamos la decisión correcta por no entrar en la oración. Por eso somos tentados y por eso es que tomamos malas decisiones, porque no buscamos la dirección de Dios, nuestro Padre Celestial, sino que tomamos las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y ya después que estamos metidos en el problema, es que salimos corriendo a la oración, a que nos ayude porque nos metimos en el problema. Casi siempre pasa esto. Entonces es el pecado que me muestra a mí el Señor, porque yo he hecho eso, me muestra ese pecado. Sí, muchas gracias, Mónica. Y Eddie, adelante. Otro de los pecados que podemos confesar allí es cuando queremos actuar con nuestras propias fuerzas sin tomar en cuenta que la palabra de Dios tiene que, primero, que cumplirse, y segundo, que Jesucristo le dijo, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu, que tenemos que esperar con paciencia la voluntad de Dios. Sí. Sí, muchas gracias por comentarlo. Tenemos un otro curso en Academia Cristo que se trata de la oración y los sacramentos, donde estudian con más profundidad la oración. Pero aquí podemos ver un gran ejemplo de cómo debemos orar, que podemos llevar todo a Dios, nuestra angustia también, pero pidiendo su voluntad. ¿Cierto? Un pecado que puedo confesar es que es tan fácil orar pensando en mi voluntad, ¿cierto? Lo que yo deseo que pasa. Y después sería fácil ser enojada cuando Dios no me da lo que yo quiero, lo que yo deseo. Olvidando que nuestras oraciones podemos acercarnos a Dios pidiendo cosas en confianza, pero también según a su voluntad, ¿cierto? Porque deseamos que lo que estamos pidiendo está para su gloria, ¿cierto? Entonces, eso lo dejamos en las manos de Dios, que está para su gloria nuestras oraciones. Entonces, qué gran ejemplo aquí de Dios, de Jesús, de mostrarnos que podemos acercar a Dios en cualquier momento, con cualquier tipo de petición, pidiendo su voluntad en nuestras vidas. Sí. Aquí también veo en el chat, muchas gracias, Virginia, el pecado de traición y negar a Jesús, ¿cierto? Nosotros, como Judas, en nuestras vidas, podemos traicionar y negar a Jesús cuando colocamos otras cosas antes de Él, cuando tenemos otras relaciones más importantes que relación con Jesús, cuando nos mostramos que somos cristianos por tema de vergüenza o miedo, ¿cierto? Judas traicionó a Jesús y Jesús llevó sus pecados a la cruz, pero también los pecados de nosotros a la cruz. Muy bien, hermanas. ¿Algo más? ¿Otro pecado? Creo que mencionamos muchos pecados aquí ya. Sí. Ahora la parte más linda, ¿cierto? La parte del Evangelio. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios para nosotros en Lucas 22, hermanas? ¿Dónde está su gracia, su amor inmerecido? Adelante, Eddie. Podemos ver el amor de Dios reflejado en el momento que Jesús le dice, Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿En qué sentido? En que Jesús, siendo hombre, estaba angustiado por el sufrimiento que iba a pasar, pero más sin embargo su amor por nosotros lo llevó a entregarse a la cruz del Calvario, aparte de la obediencia al Padre. Amén. Y eso es amor, ¿cierto? ¿Cierto? Trabajar, obrar para lo bien de otros antes de tu bien, ¿cierto? Cuando colocamos otros enfrente de nosotros, es una forma de humildad, de servicio, de amor que Cristo nos mostró especialmente aquí en esta parte de la Biblia. Gracias por mencionar el versículo 42. Muy bien. Hermana Sofía, Eli, adelante. en, Disculpa, Mónica, adelante. Y después Sofía. en el 50, y uno de ellos hirió Ya. a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, cuando el Señor le pegó la oreja, ¿verdad? Ahí corrigió el error que Pedro había cometido. Eso también lo hizo por amor. Ahí nos muestra el amor de Dios. Ahí se muestra como Dios, porque un hombre normal no va a pegar una oreja. Y ahí se mostró el poder de Dios y el amor de Dios para corregir nuestros errores. Amén, amén. Y la oreja de su enemigo, ¿cierto? Y todavía lo sano. Sofía, adelante, hermana. Sí, profesora, yo iba a hablar al respecto de lo mismo, con respecto al amor de Dios con Malco, que le restauró la oreja, pero también podemos ver el amor de Dios en la obediencia perfecta, en el cual Él habló a los demás como contra un ladrón, habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, y no extendiste la mano. Entonces Él estaba hablando al respecto que mucho antes podían haberlo tomado preso, pero era el momento en el cual tenía que cumplirse todo lo que Él tenía que pasar por amor a nosotros. Y él se entregó voluntariamente, porque él podía haber destruido todo, haber mandado ángeles, pero no hizo nada de eso, sino que se entregó voluntariamente, como al principio, que tuvo que hacer la voluntad del Padre, pero pensando en la salvación y la redención de nuestras vidas. Eso sería, profesor. Amén. Sofía, sí, Jesús enfrentó la verdadera tentación de no hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Qué tentación de no cumplir con su misión, pero siendo fortalecido por su Padre Celestial. Jesús, siendo Dios, permitió que le arrestaron, enjuiciaron y crucificaron. Y su victoria, la victoria de Jesús sobre la tentación, es también la victoria de nosotros. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Tenemos esta victoria porque es un regalo de Dios, de Cristo a nosotros. Por fe, tenemos su vida como sustituto en lugar de nuestras vidas. Entonces, wow, qué amor que podemos verle aquí con la victoria sobre la tentación, ¿cierto? También, hermanas, veo mucho amor yo en versículo 47 y 48, cuando Judas acercó a Jesús. Podemos ver cuánto amor tiene Jesús, sabiendo lo que va a hacer Judas, siempre dándole oportunidades de no hacerlo, ¿cierto? Aquí dice, Judas con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Es como, no estamos juzgándole, es como dándole oportunidades de no hacerlo, pero sabemos que Judas ya lo hizo, ¿cierto? Pero la forma de que Jesús trató Judas, tanto amor, nosotros también podemos mostrar personas que son nuestros enemigos o que no están trabajando para bueno de Dios. Hermanas, pregunta número 4. ¿Qué podemos pedir ahora que Dios obre en nosotros después de estudiar la lección de Getsemaní? ¿Qué pedimos que Dios obre en nosotros?
Gracias. Gracias, Sofía, y pedirle, después Mónica. Disculpa, Mónica, Ya, Sofía tiene la mano arriba. Sofía primero y después Mónica. bueno, listo. ya, lo que iba a decir es corto, pero es muy importante porque aquí el Señor nos dio dos ejemplos. El perdonar a aquellos que lo tomaron preso, a todos aquellos que les deseaban el mal, y amar a nuestros enemigos, que Dios nos dio ejemplo. Y eso muchas veces en nuestra vida nos cuesta mucho. Y es solo el Espíritu Santo que nos ayuda a poder hacerlo. Y Jesús Amén. lo mostró de principio a fin. Esa se Gracias, Sofía. Sí, gracias. Mónica, ahora sí. Le pediríamos al Señor que nos ayudara a orar en todo momento, ¿verdad? Y que nos enseñe a hacer su voluntad. Ujú. Ujú. Sí, quería mencionar eso también, hermana. Orar en la hora de tentación, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a estas horas de tentación, que llevamos todo a Dios en oración, como Jesús nos muestra, que Dios nos fortalezca para hacer su voluntad, confiando en la obra redentora de Jesucristo por nosotros, ¿cierto? Virginia en el chat comentaba que ella pide amor y perdón. Gracias, hermana, por compartir. Sí, hermanas, tenemos un Dios increíble que podemos acercar y tenemos el privilegio de llevar todo lo que tenemos, todo lo que estamos luchando a las manos de Cristo, ¿cierto? Podemos llevarlo a Él en oración y Él nos ha prometido que está con nosotros, que nos va a ayudar. Entonces, aprovechamos, hermanas, de cuando estamos en tentación, cuando tenemos angustia, que llevamos todo a Cristo en oración. Bueno, muchas gracias, hermanas. Y ahora voy a dar a ustedes un momento para conversar aún más. Hay muchas hermanas que bueno, ustedes son hermanas de distintos países, experiencias, edades y todo. Y tienen personas en su alrededor, en sus casas, en sus trabajos, en sus comunidades, que tienen distintos contextos, historias, experiencias. Entonces, hay una gran bendición de escuchar unos a otras, en entender cómo es su contexto y cómo se pueden compartir el amor de Cristo en su contexto. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanas, me gustaría que ustedes piensen en tres ejemplos específicos cuando podrían compartir esta historia. Van a pensar en tres ejemplos cuando tú estás hablando con alguien, si alguien tiene una pregunta, si tienen un momento en el ministerio, o en la vida, o en tu vida propia, ¿cuándo pueden compartir esta historia? Y quiero empujar a ustedes a pensar un poco más allá, porque pueden decir, si alguien está angustiada. Bueno, intenta a pensar en una experiencia específica, ¿cierto? De tú mismo o de una hermana, hermano. Porque la idea, hermanas, es que nosotros en nuestras vidas diarias, Dios nos da oportunidades de compartir su palabra. Y esta historia es una historia de oración, de consuelo, de la voluntad de Dios, de cómo debemos tratar a nuestro Señor Salvador. Entonces, es una historia bellísima a compartir. Y ahora espero que ustedes puedan practicar de situaciones específicas en tu contexto cuando puedes compartir esta historia con otros. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar ustedes en grupos pequeños y la idea es que regresen con tres ejemplos específicos de cada grupo, ¿ok? Y la hermana que vive más al sur en tu grupo, ella va a compartir con nosotros. Es decir, que si envío, por ejemplo, a Mercedes y también a ver, ¿quién está aquí? Mercedes y Miriam a un grupo pequeño. Yo creo que Miriam está más al sur que Lima, pero vamos a ver, ustedes pueden practicarlo. Entonces, cuando regresamos al grupo grande, Miriam va a compartir lo que han comentado, ¿ok?
Bueno, voy a hacer los grupos pequeños. Me avisen, por favor, si tienen algunas preguntas mientras. Y como siempre, voy a colocar Carolina. Hola, Carolina. Voy a colocarte con un grupo para que puedas escuchar, porque sabemos que no puedes hablar. Ya, en un grupo tenemos Mercedes, Mónica y Sofía. En otro grupo tenemos Esterit, Miriam y Virginia. Y otro grupo tenemos Fátima, Carolina y Yeli. Entonces, que Dios bendiga sus conversaciones. En algunos minutos vamos a regresar y conversar todos juntos. Grabación de nuevo. Y empezamos. Quiero escuchar de ustedes. Y voy a empezar con el grupo de Fátima, Carolina y Eddie. Carolina es más al sur, pero no puede comentar porque no tiene audio. Entonces, Eddie, adelante. ¿Qué ejemplos tienen ustedes para nosotros? Disculpa, hermana, no te escucho. Disculpe, no había activado el audio. Está bien. Tenemos en la Semana Santa para explicarles Ya. a las personas, pues un momento muy importante para explicarles en realidad lo que sucedió por medio a la luz de la palabra realmente. El otro ejemplo es cuando una persona está pasando por un momento de aflicción, de angustia, mostrarle cómo nuestro Señor Jesucristo en un momento de la aflicción, Él vino al Padre para que el Padre lo fortaleciese. Y tenemos otro ejemplo que es cuando estamos reunidos con nuestras familias, hablarles del amor de Dios a través del sacrificio de Jesús, como Jesús, a pesar de que él estaba viviendo un momento de aflicción, no se negó a hacer la voluntad del Padre, que era salvarnos a nosotros en la cruz. Perfecto. Muchas gracias. Buenos ejemplos. Grupo de Fátima, Carolina y Eddie. Muchas gracias. Ahora vamos al grupo de Mercedes, Mónica y Sofía. Imagino que Sofía es más osura en este grupo, ¿cierto o no? Sofía, ¿estás Disculpe, ahí? sí, es que era el micrófono. Estábamos los tres Ah, compartiendo al respecto de las ocasiones y que pusimos de acuerdo que era cuando había una aflicción y que había que ya. mostrar a Jesús que él también vivió como uno de nosotros. También fue hombre, tenía naturaleza humana, tenía naturaleza de Dios, pero como hombre él padeció, pero fue obediente y tomó esa copa que aunque él no la quería, lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros muchas veces también tenemos que aceptar la voluntad de Dios a través de circunstancias que a lo mejor humanamente no quisiéramos pasar, pero la tenemos que pasar porque es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y a través de esto el Señor nos muestra su amor, su bondad, su perdón, y nos ayuda a cada uno de nosotros. Y el problema de Judas también, que Judas realmente no se entregó totalmente, y no reconoció a Jesús, lo veía, lo admiraba tal vez, pero buscando otro interés, el interés propio, no el interés de Dios para con él. Y lo entregó. Y también podemos ver el caso de Pedro, que cualquiera de nosotros puede en algún momento negarlo sin darse cuenta, pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él y que nos pueda levantar. Esa sería al respecto la colaboración, profesora. Muchas gracias, Sofía, Mónica y Mercedes. Vamos a conversar un poquito más de Judas y Pedro, porque sí, es un gran ejemplo la diferencia entre Judas y Pedro. Pero sí, estoy muy de acuerdo. Hermanas, gracias por esta lista hermosa de cuando podemos compartir esta historia. Ahora vamos a Estedith y Virginia y Miriam. Adelante. Imagino que Virginia es más al sur, ¿cierto? ¿O Estedith? Señor, tuvimos una dificultad, se nos cortó el internet en poquitos de la charla, pero con la hermana pude compartir algo que ella dice que un momento donde se puede
compartir la historia es cuando hay un embargo, hay alguien desesperado que está perdiendo su casa, que no sabe qué hacer, no ve dinero por ninguna parte y eso genera es dinero para sacar el embargo. Pero que Jesús siempre ha estado ahí presto para ayudarnos. También también miramos la parte del matrimonio, cuando se rompe un matrimonio por ella o él, vemos la angustia de los hijos, la madre que queda abandonada o el padre que queda solo. Usted sabe que Dios pues hizo la familia para vivir juntos, para estar juntos y cuando esto sucede muchos no lo entendemos y muchos hasta se quitan la vida. Es bueno ahí ir como consejera ahí a ese lugar y hablarle a esa persona que no está sola, que Dios está ahí, presto para ayudarnos. También hablaron sobre perdón, pero ahí no pudimos debatir porque se nos fue la charla. No, Gracias, ok, señor. ok. Muchas gracias por este ejemplo muy específico de matrimonio, por ejemplo, o con alguien que ha perdido una casa. Sí, qué lindo pensar ahora mismo para que cuando en el futuro tenemos estas situaciones, experiencias, podemos ya estar listas a compartir algo con ellos, ¿cierto? Yo estaba pensando en mi hijo, sería lindo enseñarle cómo oremos por esta historia, que oremos en la voluntad de Dios. También mostrarle, yo creo que Sofía lo mencionó, que Jesús nos conoce, ¿cierto? Siendo Dios y hombre, nos conoce. Entonces, nunca debemos pensar que, no me entiende, no ha habido mi vida. No, nos conoce, conoce la angustia, conoce al mundo. Entonces, podemos llevar todo a él porque él nos entiende, ¿cierto? Yedi, ¿deseas comentar algo, hermana? Me dijo que están diciendo que parece que mañana viene el gato. O lo anuncian más tarde. Disculpa, Yedi. O quizás Ajá, está dígame. hablando con otro. Disculpa, yo pensaba que estabas hablando a nosotros, hermana. No, sino que se me encendió el audio y estaba hablando con mi Sí. esposo. Sí, no hay ningún problema, ningún problema. Ya, hermanas, entonces, muchas gracias por todos estos ejemplos. Y ahora, hermanas, vamos a ver una cosita más hoy día. Vamos a ver la diferencia entre Judas y Pedro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Algunos quizás podrían mencionar sus pecados, ¿cierto? Que Judas traicionó al Señor y Pedro lo negó al Señor. Entonces, pecaron en distintas maneras, pero uno es más grave que otro. ¿Un pecado es más grave que otro? La respuesta aquí es no. Los dos estaban en pecado, ¿cierto? Y por pecado merecemos el castigo de muerte. Entonces, el pecado de traicionar y el pecado de negar son los dos pecados y son los dos iguales como pecados, ¿cierto? Uno no es más grave que el otro. Entonces, los dos pecaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos entonces? Algunos pueden mencionar su reacción a su pecado, por ejemplo, pero también podemos ver que los dos reconocieron su pecado. Judas dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Entonces Judas, en otro evangelio, es claro que reconoció su pecado. Pedro salió llorando. Él entendió que ha pecado también. Entonces podemos decir que los dos entendieron lo que hicieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Sofía, adelante. Gracias. Es una pregunta bien delicada, pero por lo menos lo que yo he aprendido es que Judas, es cierto, reconoció su pecado, pero fue como tal vez un remordimiento, porque la prueba está que después él se suicidó ahorcándose.
En cambio, Pedro, a pesar de que él también había pecado, se arrepintió y lloró amargamente y Jesús lo restauró. En cambio, Judas no esperó el perdón de Jesús, sino que tomó esa decisión de quitarse la vida. Yo pienso que esas son las dos diferencias, el Sí, arrepentimiento y el remordimiento. Eso, sí, sí, eso pasa, muchas profesora. gracias, Sofía. Gracias. Y Ivy, adelante. No, bueno, totalmente de acuerdo con la hermana Sofía, porque cuando vemos que cuando el Señor, el salmista lo dice en el Salmo 51:17, dice que un corazón constricto y humillado, o sea, un espíritu quebrantado y un corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ahí la diferencia entre Judas y Pedro, porque Pedro tuvo un corazón constricto y humillado en ese momento, pero Judas no, Judas simplemente reaccionó a quitarse la vida sabiendo que también estaba pecando, igualmente. Sí, sí, muchas gracias. Disculpa, mientras estabas hablando, me estaba recordando porque mencionaste los salmos, que estaba mirando Salmo 51, que estaba leyendo 51, ayer. 17, sí. Sí, y es como, sí, aquí dice, el sacrificio que Dios agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, ¿cierto? Y sabemos que Pedro pidió perdón. Pedro no solo estaba triste por lo que hizo, pero pidió perdón. Judas no. Entonces, eso es la gran diferencia, no que un pecado es peor que otro, es que uno corrió a Jesús en perdón y a otro no. Prefiero a tomar su propia vida. Entonces, es una gran lección para nosotros, hermanas, que sí o sí vamos a pecar en este mundo, pero sí o sí tenemos la victoria en Cristo. Entonces, buscamos a Él en nuestro pecado, pedimos perdón de pecado y Él sí tiene la victoria para nosotros. No deseamos ser como Judas, ¿cierto? Alguien que piensa que no hay un futuro o que no hay esperanza, porque ya tenemos esperanza en Cristo. Hermanas, ¿algunas preguntas o comentarios más acerca de Judas y Pedro? No. Bueno, solo quiero mencionar, hermanas, que con Judas sabemos que lo suicidió, ¿cierto? Entonces, solo quiero mencionarlo porque hoy en día quizás uno de ustedes han tenido esta experiencia con familiares o amigos o alguien que conoce que ha tomado su propia vida. Y si es así, te invito a conversar conmigo si deseen acerca de esta experiencia porque es bien fuerte, ¿cierto? Es bien fuerte. Y sabemos que Dios sabe los corazones de personas. Dios sabe que nosotros tenemos pecado en este mundo y Dios conoce si tenemos fe en Él o no. Entonces confiamos que Dios sabe dónde nosotros vamos cuando morimos. Entonces, si hemos perdido a alguien que ha tomado su propia vida, puede ser bastante complicado, ¿cierto? Y es algo que les invito a llevar a Dios en oración. Es algo que entregamos a Dios, que Él sabe, Él sabe dónde está esta persona. Y también que nosotros somos pecadores también. No hay ninguna obra que podemos hacer para ganar la vida eterna. Y nuestra fe es saber lo que Dios ya ha hecho.
que es su obra en la cruz para nosotros. Nuestra fe es saber lo que ya ha hecho Jesús por nosotros. Okay. La vida eterna es de nosotros, es un regalo para nosotros y por todo el mundo. Y deseamos que puedas enseñar a otros ser como Pedro, ¿cierto? Regresar a Dios, confesando pecado y regocijando en su misericordia, ¿cierto? Porque sí tenemos esperanza. Bueno, hermanas, para la siguiente vez, vamos a juntarnos el martes. Voy a compartir con ustedes la tarea para lección 6. Vamos a leer Lucas 23, 13 a 24, 13 a 24. Y hermanas, también invito voluntarias, si desean contar esta historia, por favor, qué momento perfecto para practicar contando una historia bíblica con nosotros. Y ya he compartido con ustedes por WhatsApp la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Entonces, si aún no lo han escuchado, por favor pueden ver en el WhatsApp de nosotros, Juan 17, donde podemos leer las palabras de Dios en el jardín de Getsemaní para sí mismo, para los discípulos y por nosotros hoy en día. Y vamos a terminar hoy día, hermanas, con una bendición, regocijándonos en el amor de Cristo por nosotros, en su sacrificio y su regalo de vida eterna que tenemos yo y que tiene cada uno de ustedes. Hermanas, el Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz, hermanas, la paz increíble. Amén. Amén. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el martes, hermanas. Amén. Igual, profe, Dios me le bendiga. Igual.